Hola, muy buenas tardes. Eh, un poquito pasado las 12 del día y estamos comenzando esta segunda sesión del ciclo Ideas Quiñenco, un espacio que hemos abierto para conversar sobre futuro en medio de un presente complejo y apremiante como el que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Para la primera sesión estábamos todos desde las casas, en pleno confinamiento. Hoy de a poco, muy gradualmente y con mucho cuidado, tras el fin de la cuarentena en algunas comunas, estamos comenzando a retornar a las oficinas, conservando la distancia social, en turno, gradualmente. Como pueden ver a mis espaldas, aún con oficinas vacías o muy por debajo de su capacidad habitual. La salud está primero y está bien que así sea. Son, sin duda, tiempos de cambio, de crisis y de transformación, de amenazas, pero también de oportunidades. Son tiempos de innovación en distintos frentes. Precisamente ese es el tema que nos hemos planteado conversar hoy. Para ello contaremos con la participación de dos expositores a quienes tengo el agrado de presentar. Parto por Andrea Tocman, economista jefe de Quiñenco, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, PhD en economía de la Universidad de California, Berkeley, y que a lo largo de su carrera se ha desempeñado como economista senior de la Gerencia de Investigación Económica y asesora principal del presidente del Banco Central de Chile, investigadora de CIEPLAN, consultora de diversas entidades públicas en Chile e instituciones internacionales como el Banco Mundial y la OIT. Integra actualmente el Consejo Superior Laboral. Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. También nos acompaña, tú sabes, Andrea, está desde su oficina en algunas cuadras aquí bastante cerca, en CCU, Patricio Jotar, gerente general de esa compañía. Patricio es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en Economía y Dirección de Empresa en el Instituto de Estudios Superiores de la empresa IS de Barcelona, España. Desde 1998 está en la gerencia general de CCU, después de haber hecho carrera en la industria financiera. Ha sido presidente de ICARE, profesor de la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, consejero de la SOFOFA, es miembro del directorio de ENEX, Viña San Pedro, Tarapacá, también en Quiñenco, entre muchos otros cargos, y por cierto, miembro del directorio de Teletón. Patricio, ¿cómo estás? Viviendo también en la experiencia de este retorno gradual a las oficinas. Es Mauricio, muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, muy buenas tardes a ambos. Les recuerdo las reglas. Este espacio está pensado para cumplir la hora comprometida, tanto de ustedes, los panelistas, como de la audiencia, en este modo de teletrabajo, de webinars, que a veces es muy exigente en términos de el cumplimiento de las horas. Así que en la primera parte, en la primera media hora más o menos, estaremos escuchando las exposiciones, viendo las exposiciones de ustedes dos, y luego tendremos algunos minutos para conversar de este mismo tema, de innovación, de transformación, y para responder preguntas de quienes están conectados al webinar hoy día y que nos harán llegar a través del número de WhatsApp que deberían estar viendo en pantalla, que es el 569-6234-9023. 569-6234-9023. A ese número de WhatsApp, en ese número de WhatsApp estaremos recibiendo las preguntas y al término intentaremos darles respuesta. Así que sin más preámbulos, escuchamos a Andrea Tocman, le damos el control de la pantalla para que nos haga su presentación el día de hoy. Andrea. Muchas gracias. Voy a esperar que aparezca mi presentación. Está en línea. ¿La estás viendo? Sí. Ya. Ok. Entonces, primero, gracias por la invitación y por la oportunidad de contarles un poco lo que estoy viendo yo en la situación que estamos viviendo hoy día y algunas ideas que quiero plantear de cómo podemos salir de ellas. Les quiero proponer algo difícil de hacer en estos días, que como decía Mauricio, son días bastante turbulentos. Quiero proponerles que veamos esta crisis como una oportunidad porque es dura, pero lo que logra hacer es que visibiliza y aumenta y exacerba problemas que veníamos viendo y que veníamos arrastrando hace tiempo y que no habíamos sido capaces de enfocarnos en solucionar y de gestionar. Y yo creo que eso es una oportunidad que vamos a tener que tratar de abrazar y aprovechar. Voy a partir
con un repaso de lo profundo y lo único que es esta crisis en particular y algunas tendencias que está acentuando, para luego hacer solo 3 puntos muy rápidamente de cómo creo que podemos aprovecharla sin desperdiciar el enorme dolor, el enorme daño que está proporcionando esta crisis a todos nosotros y la verdad al mundo completo. La verdad es que nos está lloviendo sobre mojado. La velocidad de progreso de nuestro país ya venía golpeada, no solo desde octubre, sino que desde bastante antes. A principios del siglo XX nos demorábamos casi 60 años para duplicar el PIB per cápita. Luego vino un periodo de pequeña aceleración donde la velocidad de progreso aumentó y empezamos a duplicar el PIB per cápita en la mitad del tiempo, 36 años, un poquito más de la mitad del tiempo. A partir de fines de los 80, principios de los 90, duplicar el PIB per cápita demoraba la mitad de lo que demoraba en el periodo anterior, 16 años. Y esos fueron los años en que hicimos grandes reformas de disciplina fiscal en 2001, banca central autónoma, educación obligatoria y gratuita de 12 años, plan de salud garantizado, bueno, además de un boom de commodities que nos logró aumentar la velocidad de progreso y fue lo que nos dio el apodo de los jaguares de Latinoamérica, que algunos de ustedes que tienen más edad como yo se van a acordar. Si volviéramos a dividir por 2 el tiempo, en 2014, 8 años después de la última vez que corté en ese gráfico, deberíamos haber vuelto a duplicar el PIB per cápita, pero claramente estamos muy lejos de eso. Y si hago unos supuestos muy optimistas, lo que diría es que vamos a lograr duplicarlo recién a partir de 2041. Es decir, nuevamente estamos a 35 años de distancia de duplicar el PIB per cápita que teníamos en 2006. Portugal es el doble del PIB per cápita que tenemos nosotros hoy día, es decir, 35 años de distancia de Portugal y si ustedes se acuerdan, ese era como el objetivo de desarrollo que teníamos ya hace 3 décadas atrás, seguimos persiguiéndolo y se nos sigue alejando. ¿Qué nos pasó? Pucha, nos quedamos dormidos en los laureles, no logramos mantener esas reformas incrementales que debíamos haber mantenido, reformas que el Banco Mundial llama reformas de segunda generación, que ya no son solo de calidad, de cantidad de atenciones de salud, de cantidad de viviendas, de cantidad de educación, sino que se enfocan en mejorar también la calidad, y eso es un proceso continuo y mucho más difícil de hacer. En eso estábamos cuando nos golpeó la pandemia y nos empujó a una severa recesión que es realmente única. Única porque no tiene origen económico, ni se desenvuelve principalmente por variables económicas como estamos acostumbrados a ver en recesiones previas. Es por primera vez realmente global. Hoy día hay más del 90% de los países del mundo en recesión y además su evolución es realmente y altamente incierta. Nunca antes habíamos visto este nivel de incertidumbre. Estimamos que este año, el 2020, el PIB per cápita va a caer 3 veces lo que cayó en las 2 recesiones previas. Nuestras recesiones del 2009, la gran crisis financiera global, o la asiática del 99, eran 3 veces más chicas que la de hoy día. Solo nos vamos a comparar en magnitud con la crisis de deuda de principios de los 80, aquella que pueden ver más hacia la izquierda en el gráfico. Retrocedimos, o vamos a retroceder según lo que estimamos, 9 años en el PIB per cápita y nos demoraremos por lo menos, calculamos, unos 4 años en recuperar el nivel que teníamos antes de iniciar esta crisis. Y eso es suponiendo un rebote en B corta, como ven ahí abajo de esa flechita, algo que parece optimista y algo que claramente no podemos asegurar todavía. Podría darse una recuperación más lenta, más parecida a la U que pueden ver a principios de los 80. La evolución es incierta porque no sabemos cómo va a evolucionar el virus ni la ciencia, pero además porque se han ido generando nuevas tendencias negativas para la recuperación, la antiglobalización, la antiinmigración, el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, todo eso ha aumentado y está con el potencial de hacer que la recuperación sea más lenta.
Y a todo lo anterior le tenemos que sumar un legado de problemas internos que venimos arrastrando y que se van a ver exagerados, exacerbados con la pandemia que vamos a tener que enfrentar a la salida. La respuesta de políticas públicas también ha sido única. Única en velocidad, en tamaño y en instrumentos. Estaba diseñada para enfrentar un shock transitorio de corta duración, pensábamos a lo más 3 meses, pero la crisis ha sido mucho más prolongada. Estamos viendo rebrotes de contagio y retroceso de los procesos de apertura en varios países del mundo. Estamos viendo rediseños de los instrumentos para enfrentar este shock más largo. Estamos reestimando cuántos recursos necesitamos y cuántos recursos tenemos disponibles para hacer frente. Y empezamos a ver signos de que estamos transitando desde una crisis de liquidez a una crisis de solvencia, con cicatrices que van a ser permanentes en las cadenas de producción y permanentes en las familias. Y como país estamos enfrentando un equilibrio bien difícil de manejar, un equilibrio que es hacer lo suficiente, pero no pasarnos, es apoyar una recuperación rápida, pero sin evitar una reestructuración. Porque lo que viene es un proceso largo de cambios permanentes que estamos ya viendo en forma muy dolorosa en el mercado laboral. En 6 meses retrocedimos 10 años en empleo, cerca de 2 millones de empleos menos tenemos hoy día, y eso implica que 1 de cada 2 personas en edad de trabajar en Chile no tienen trabajo. La caída de desempleo hay que sumarle impactantes cifras de suspensión de contratos, de reducción de jornada, de reducciones de ingresos sobre todo, pero más que nada, y lo que quiero enfocarme es que esto ocurre con mucha más fuerza en sectores que emplean a personas de menores ingresos, en miles de pequeñas empresas que tienen alta capilaridad geográfica, pocas espaldas y que tenían un efecto comunitario muy significativo. No sorprende entonces que la caída del PIB y la caída del empleo se dé mayoritariamente en estos sectores que llamamos de mayores contactos, sectores que incluyen comercio, transporte, alojamiento, comidas y servicios personales. Sectores que están golpeados porque son aquellos donde hay mayor riesgo, obviamente, de contagio. Esos sectores representaban una mayor proporción del PIB y del empleo cada año, o en cada año van representando una mayor proporción del PIB y del empleo, y están enfrentando cambios radicales en sus procesos, en sus productos, que van a ser muchos de ellos irreversibles, permanentes. Y entonces estos sectores que son los más golpeados, no solo nos preocupa porque son los sectores que contrataban a la mayor cantidad de trabajadores de menores recursos o de recursos intermedios, sino además porque estos sectores cumplían un rol, 2 roles importantes y fundamentales en la economía. El primero tiene que ver con que estabilizaban el ciclo económico. En las recesiones, entre comillas, normales anteriores, la inercia de este sector, la resiliencia de este sector, hacía que los cambios fueran mucho menos abruptos que serían si es que no existieran estos sectores. Un segundo rol que cumplen estos sectores fuertemente golpeados, un sector, es un rol social, porque entregan una oportunidad de trabajo a aquellos trabajadores que estaban siendo desplazados por la automatización industrial, evitando que caigan, por lo menos hasta ahora, ese ha sido su rol, en un trabajo sin futuro, como llamo yo a aquellos trabajos de última milla de los deliveries, o un futuro sin trabajo, es decir, aquellos que se quedaban sin empleo, inactivos, desempleados. Y entonces, Chile va a salir mucho más pobre, mucho más desigual que antes. Pero ahora, a diferencia de otros países y otras catástrofes previas en Chile, yo creo que no nos ha servido para unirnos, sino que todo lo contrario. Esto nos va a costar muchos años adicionales de precariedad, no solo para aquellos que pierden sus ingresos, sino que porque los aumentos de desigualdad erosionan la cohesión social y los principios democráticos con consecuencias que yo creo que son nefastas y duraderas. Pero no quiero que nos quedemos en esto, quiero que avancemos y salgamos de esta difícil realidad y empecemos a pensar en los aprendizajes y en las oportunidades que tenemos si es que las gestionamos adecuadamente. Y lo fundamental es cómo gestionarlos adecuadamente para poder salir bien de este pantano. Y me voy a referir a 3 de ellas. Lo primero es que, por suerte, esta pandemia nos está golpeando hoy día.
y no hace una década atrás. Las clases online, los webinars, el teletrabajo, las videollamadas han permitido que mantengamos un tipo de actividad productiva y social que no habríamos mantenido hace una década. De lo contrario, tendríamos que estar lamentando muchos más muertos y un colapso económico mucho mayor. Se aceleró la incorporación de las tecnologías en los diferentes procesos y, como dije, no solo los productivos, sino también en casi todos los de desarrollo social. Pero desgraciadamente eso no beneficia a todo el mundo de la misma manera. Personas de mayores ingresos en los sectores menos golpeados nos vemos mucho más beneficiados que otras personas. Eso se ve también entre países. Países más ricos se ven más beneficiados que países más pobres. En Chile, por ejemplo, 1 de 4 trabajos se pueden realizar de manera remota. En Luxemburgo, sin embargo, solo 1 de cada 2. Y esto también lo podemos ver en educación a distancia, donde los niños de mayores recursos han podido mantener sus aprendizajes en la línea roja en ese gráfico. Los más vulnerables, claramente no. Aumentan brechas que ya existían y generan un efecto en esta generación del confinamiento que va a ser permanente de desigualdades por el resto de sus vidas. Lo vemos en matemática en este gráfico, lo podemos ver en lenguaje y lo vamos a ver en forma muy significativa, y donde más me preocupa a mí es en el desarrollo socioemocional de los más pequeños. Pero aún con todas estas dificultades, estos avances tecnológicos pueden ser una excelente herramienta para mejorar la posición de estos adultos y de estos niños que van quedando atrás en el proceso. El teletrabajo sirve y va a servir cada vez más para incorporar talentos de baja o de dificultad de movilidad, aquellos que están en zonas aisladas, adultos mayores, padres y madres de niños pequeños. La reconversión de los trabajadores en estos sectores golpeados fuertemente se hace mucho más eficientemente cuando lo hacemos a través de medios digitales. La tecnología también puede acercar las mejores prácticas hacia estos colegios más vulnerables, adaptando los contenidos a un contenido que es personalizado y que potencia a cada niño en su máximo nivel y no apunta al promedio de un sistema hipersegmentado que por lo demás reproduce y amplifica desigualdades de origen. Este va a ser un proceso de mejora continua. Entramos en esto muy rápido, vamos a tener que adecuarlo para tiempos normales y sobre todo, y aquí está yo creo la primera oportunidad, vamos a tener que potenciarlo para que beneficie a la mayor cantidad de personas posible. Un segundo aspecto potencialmente positivo, si lo gestionamos bien de esta pandemia, es que hemos revalorizado el valor revalorizado a los trabajadores esenciales. Esos aplausos, reconocimientos de los trabajadores de primera línea en la salud, pero también en delivery, en supermercados, han traído a la palestra a estos trabajadores normalmente invisibilizados y mal compensados. Y la pregunta es si podemos aprovechar este momento para cambiar su futuro. Para eso vamos a tener que atravesar y manejar un delicado equilibrio también, un equilibrio en que nos permite reconocer esa revalorización de algunas de esas funciones esenciales, con mejores condiciones, con mejor trato, pero cuidando de que esto no empuje una automatización acelerada. Para eso lo que vamos a tener que hacer es potenciar las características humanas que son irreemplazables de estos trabajadores. Así entonces, la segunda oportunidad es que tenemos en nuestras manos la posibilidad de redirigir la tecnología para que complemente las habilidades humanas y las potencie, no las sustituya. Queremos transformar en crítico el factor humano real, aumentando el valor, reconocimiento que va a recibir a través de ello e incluso va a mejorar su condición de capacidad de negociación. Por último, el tercer punto es que yo creo que se ha revalorizado o se ha hecho un reconocimiento del rol del Estado, de las instituciones y de los líderes. Todos, independiente del color político que tengamos, creemos que necesitamos un gobierno que haga la pega y nos estamos dando cuenta que hay muchísima pega por hacer. Esto quiere decir distintas cosas según nuestro sesgo ideológico, pero yo creo que un mínimo común es que queremos un gobierno que sea competente y que tenga a su lado un sistema político que aporte con los contrapesos adecuados sin anularse, sino que complementándose. Y para eso tenemos que pensar en las nuevas formas de hacer gobierno. Una
cosa particular de esta crisis es que las herramientas de políticas públicas han perdido toda inhibición y han acudido casi sin intermediario a la ayuda de los ciudadanos. Casi como si estuviéramos hablando de un Estado de última milla, que se salta a los bancos para llegar con los créditos, que se salta a los almacenes para llegar con los alimentos. Una tendencia que podemos evaluar en una conferencia más larga si es buena o es mala, una vez que termine el proceso, pero que creo yo no va a desaparecer después de esta pandemia. Y por lo tanto, creo que la tercera oportunidad es que vamos a tener que enfocarnos en a lo menos contar con 3 atributos que Francis Fukuyama aborda muy bien. Lo primero es que necesitamos un Estado eficaz. Eficaz en la gestión de los recursos, eficaz en las políticas públicas y en sus impactos. Un Estado que cuente con la confianza social para avanzar en un proceso de transformación de forma colaborativa, donde todos estemos encima. Y con liderazgos fuertes que permitan dibujar la hoja de ruta que vamos a tener que recorrer. Porque esa es la hoja de ruta que nos va a servir para acelerar el proceso de recuperación, pero además para retomar el camino hacia el desarrollo. El Foro Económico Mundial convocó a que la reunión de este año mire este momento de la historia como un momento del Gran Reset, una oportunidad para realizar las adaptaciones necesarias que permitan reiniciar este proceso de desarrollo que hemos visto frenado antes de la pandemia y que va a ser acrecentado por eso. Y para eso hay que salir de nuestra zona de confort, romper huevos, pensar fuera de la caja, armar una nueva forma de hacer las cosas mejoradas. La oportunidad que viene con esta crisis es que nos permite repensar el futuro y rediseñarlo de acuerdo a los anhelos que tiene la sociedad hoy día, esta sociedad transformada. No desperdiciemos el dolor de esta crisis sin producir los cambios relevantes que las siguientes generaciones merecen y que nos van a agradecer. Miremos nuestros procesos, nuestra historia, seamos valientes para corregir aquellos aspectos que nos hemos dado cuenta que no están cumpliendo bien sus objetivos. Profundicemos las cosas que han sido exitosas, pero sobre todo no tengamos miedo en innovar, en incursionar en nuevas ideas que puedan ayudarnos a seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante en un proceso donde Chile permite incorporar a más personas en oportunidades de progreso y que los que van quedando atrás sean cada vez menos y que cuando queden atrás sean recibidos por una sociedad que es empática, que es compasiva, un sistema que es más amistoso con el medio ambiente, que es más amistoso con todos, una sociedad que es cohesionada, que es colaborativa y que sobre todo es resiliente, porque este no va a ser el último golpe que vamos a tener que enfrentar todos juntos. Vienen crisis por delante y tenemos que estar preparados para ellas. Así que los invito a tratar de contribuir en la gestión de esta transformación de una sociedad que genera mayor progreso, mayor futuro para todos hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy interesante la presentación y muy elocuente este llamado a innovar desde las políticas públicas, innovar como país para enfrentar estos tiempos complejos en los que estamos y los que vendrán, por supuesto. Mientras tú dejas de compartir tu presentación para que Patricio pueda compartir la suya, les voy a recordar a nuestra audiencia el número de WhatsApp en el que estaremos recibiendo las preguntas para nuestros expositores y que intentaremos responder en los minutos finales de esta conferencia virtual. El número es el 569-6234-9023. 569-6234-9023. No sé si ya está Patricio compartiendo ya su pantalla y estamos en condiciones de partir con el segundo bloque y esta visión ya distinta. Hablamos de lo macro, del país, de la innovación que tenemos que enfrentar juntos para hacerle frente a estos tiempos y ahora vamos a ver la experiencia de SSU, cómo innova una empresa constantemente y particularmente en estos tiempos tan complejos. Patricio,
la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Mauricio. Muy buena tu presentación, Andrea. Estoy compartiendo ya. ¿Están viendo la presentación? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Hoy, tal como lo dijo Andrea, el país y los países y el mundo necesitan transformarse e innovar. Las empresas, como parte del país y como parte de ese mundo, también tenemos que hacerlo. Yo les voy a hablar de transformación e innovación desde la experiencia de SCU, empresa de la que soy gerente general. Bueno, y el mundo es acerca de transformación. Esta foto no necesita explicación, el mundo ha permanentemente innovado. Esta foto tampoco necesita explicación, el mundo continuó permanentemente innovando. Esta foto tampoco necesita explicación, seguimos innovando y nos toca el coronavirus. ¿Qué hay que hacer en tiempos de coronavirus? Seguir innovando, seguir transformándonos de una manera distinta dadas las circunstancias. Y esto en CCU lo enfrentamos desde nuestro modelo de transformación que tienen ustedes ahí en pantalla, que es el modelo de transformación que nos acompaña desde el año 2015. Antes de eso no es que no transformáramos ni innováramos, pero teníamos otro modelo y este es el modelo que hemos utilizado en tiempos de COVID para seguir innovando. Y partiendo desde la base tiene habilitadores que permiten que el proceso de transformación y de innovación al interior de la organización ocurra, que son nuestras personas y la tecnología, 2 habilitadores y 4 drivers o formas de innovar o transformarse, que la llamamos innovación en producto, innovación incremental, innovación disruptiva e innovación social. Y me voy a referir a cada una de estas formas de innovación ahora. Y cuando lo hacemos, esto permite que las compañías crezcamos en rentabilidad, en crecimiento y seamos más sostenibles. En el caso de CCU, esto nos permite alcanzar nuestro propósito, que es compartir juntos con todas las personas con las que nos relacionamos y nuestros productos un mejor vivir. Entonces me refiero primero muy brevemente a los habilitadores y luego paso a las formas de innovación. Entonces en personas y en tecnología hacemos muchas cosas. En lo breve de esta conversación les cuento 2. En materia de personas tenemos una iniciativa como que es parte de nuestro programa de cambio cultural e innovación que se llama Despega, que es un concurso abierto de innovación a las personas que trabajan en CCU. Operamos en 6 países, ahí está Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia. Invitamos a todas las personas de CCU a que presenten ideas de innovación o de transformación. Llevamos 4 versiones en esta iniciativa y este año la concentramos exclusivamente en ideas para enfrentar el COVID. Recibimos 200 ideas, hay un jurado, todo un proceso, las seleccionadas hacen un pitch donde presentan su idea y finalmente hay una idea ganadora, pero nos beneficiamos de las 200. Lo mismo en tecnología, también hace 4 años corremos esta invitación que se llama Impacta, que es una invitación a emprendedores o startups tecnológicos que nos traigan ideas desde el mundo exterior de CCU, es innovación abierta. En esta versión también pedimos ideas para enfrentar mejor el tiempo que vivimos, recibimos 300 ideas y finalmente hubo un ganador, pero estamos vinculándonos no solamente con el ganador, sino que con más de ellas. Ahí hay un ejemplo de cómo se mueven estos habilitadores en materia de personas, en materia de tecnología, pero naturalmente hay mucho más. Y aquí nos pasamos a los drivers o a las formas de innovación que, como dije, eran 4. Y respecto a cada una de estas formas de innovación les voy a contar 3 cosas. Les voy a contar primero cómo opera el proceso continuo de innovación, les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación en CCU y les voy a mostrar cómo medimos si estamos avanzando o no en esta innovación. Parto por innovación en producto. Entonces aquí aparece el modelo continuo o el proceso continuo de innovación de CCU, que tiene fundamentalmente 2 fases. Una fase exploratoria, donde se generan oportunidades y conceptos, y una fase de desarrollo de estos productos que se lanzan. No les voy a contar cada uno de los elementos del modelo, pero digamos que son bastante estándares y finalmente hacemos una evaluación del producto organoléptico, o sea, el producto en sí, del líquido, un concept product test, que es una evaluación del líquido ya en su botella, con su etiqueta, con su publicidad, en fin, con su envase, y se lanza el producto y todo esto va a post-evaluación. Esto está ocurriendo de manera continua, de manera permanente, o sea, en todo momento del tiempo hay muchos productos en el pipeline que ya están listos para ser lanzados
y en todo momento del tiempo estamos estudiando estos espacios de oportunidad, las tendencias, los beneficios funcionales, etcétera, etcétera, para poder tener permanentemente, como digo, un pipeline de innovaciones. Y existen ciertas tendencias, estaba en el modelo, en la que estas innovaciones se basan. Estas tendencias las vamos estudiando periódicamente, y estas tendencias son 5. Las personas, cuando consumen nuestros líquidos, están buscando satisfacer 5 tipos de necesidades, o están empujadas por 5 tendencias. Lo que llamamos bienestar holístico, lo que llamamos sustentabilidad, lo que llamamos facilidad y soluciones, lo que llamamos smart choice, o una elección inteligente, y lo que llamamos disfrute e indulgencia. Aquí tengo algunos ejemplos, o 2 ejemplos de productos que hemos lanzado en nuestras distintas operaciones, siguiendo cada una de estas tendencias. En bienestar holístico, un agua con sabor, una cerveza light en Colombia con bajo nivel de calorías y muy fácilmente tomable. Me voy a concentrar un poquito más en sustentabilidad, una botella de medio litro retornable de cristal, que es mucho más amigable con el medio ambiente. Este producto, que es muy interesante, se llama Tayu, que significa nuestro, que es un vino que se hace en alianza con la comunidad mapuche de Puchahueco, donde nosotros pusimos las plantas, ellos ponen su trabajo, cultivan la vid, nosotros compramos esa uva, hacemos un vino con denominación de origen mayeco, y lo estamos exportando a todas partes del mundo, y estamos creciendo con esas comunidades y con otras. Facilidad y soluciones, productos listos para tomar, mucha cerveza en lata, es una cerveza argentina, es un Mistral Ice de nuestra operación disquera. En Smart Choice, envases más pequeños de los productos que hagan más asequible tomarse, en este caso, una Pepsi Cero, es un envase de 200 cc, o los jugos en polvo, que han crecido mucho en esta crisis porque la gente los consume en el hogar. Y en disfrute y en indulgencia, un pisco premium como Ton Quemado, del que se están haciendo muy buenos pisco sours en la casa. Y me concentro un poquito más en esto. Es una Kunzman 1960, que la lanzamos conmemorando los 60 años del terremoto y maremoto de Valdivia. Y lo que conmemora más que el terremoto y maremoto es la resiliencia y la fuerza y la capacidad de innovar y de transformarse de la sociedad valdiviana, que fue capaz de reconstruir su ciudad y salir adelante con mucha fuerza post-terremoto de los 60. De alguna manera esta es una cerveza muy rica, artesanal, Kunzman, pero que nos invita a ser resilientes, a transformarnos y a salir de la crisis que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo medimos esto? Lo medimos con el siguiente indicador. En el denominador está el margen total que genera CCU en todas sus operaciones, y en el numerador el margen generado por innovaciones lanzadas en los 36 meses previos a la medición. Y el benchmark internacional para nuestra industria es que este número debe ser un 10%, o sea, un 10% del margen total que está representado por innovaciones lanzadas en los últimos 3 años, y hoy día estamos nosotros en un 18%. Eso es innovación de producto. Me paso ahora a innovación incremental, y nuevamente en innovación incremental los mismos 3 elementos. El modelo de proceso continuo, ejemplos de aplicación y medición. El modelo de proceso continuo es este. Mira, la innovación incremental implica estar permanentemente buscando oportunidades de transformar y hacer mejor las cosas y de innovar en cada área de la organización. Y para esto nosotros distinguimos 7 áreas o 7 frentes, como le llamamos en CCU, que son la administración, la planificación y logística, la efectividad comercial, el área industrial, la gestión de ingresos, la gestión de abastecimientos y el marketing. Y respecto a estos 7 frentes o áreas, estamos permanentemente levantando iniciativas, implementándolas, dándoles un seguimiento, midiendo y reportando el resultado de estas iniciativas, compartiendo mejores prácticas entre las distintas unidades. Es un modelo de proceso continuo. Algunos ejemplos, traje aquí un ejemplo de cada uno de los 7 frentes. Algunas de estas cosas ya las veníamos haciendo pre-COVID, otras las empezamos a hacer en tiempos de COVID, pero algunas que veníamos haciendo antes las hemos activado especialmente ahora. Entonces, en materia de administración, G Suite, habíamos entrado toda la plataforma de Google hace un poco más de un año, pensando que era una plataforma muy colaborativa y que permitía mucho el trabajo a distancia, el teletrabajo y la colaboración a través de medios digitales, y la hemos activado especialmente, nos ha permitido trabajar con mucha agilidad en este periodo. En planificación y logística, desde hace mucho tiempo venimos poniendo WMS o Warehouse Management Systems en todas nuestras
bodegas. Esto nos ha permitido gran flexibilidad para adaptarnos a una demanda que ha sido muy cambiante en tiempos de COVID y para poder atender desde nuestras bodegas tecnificadamente toda la demanda. En efectividad comercial veníamos desarrollando desde un tiempo y se ha activado ahora con especial importancia Mi Carro CCU, que es un modo de comunicarnos directamente con los clientes y atenderlos en muchísimas cosas. El vendedor sigue siendo clave en el vínculo con el cliente, pero ese trabajo que se hace a través del vendedor se complementa muy bien con una herramienta tecnológica como Mi Carro CCU. En materia industrial veníamos desde hace mucho tiempo haciendo TPM, que es Total Productivity Management, y eso da una disciplina de gestión y de mejora continua en materia de operaciones, disciplina que nos ha permitido sobrellevar muy bien toda nuestra operación industrial en tiempos de COVID. En gestión de ingresos tenemos una herramienta que busca optimizar las promociones, EEP, entendimiento, estrategia, plan. Y esta ha sido una época de particular actividad promocional para llegar con promociones donde las personas que más necesitan comprar un producto promocionado a buen precio, en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Entonces, identificar cuáles son esas oportunidades con un proceso, digamos, disciplinado nos permite poder ejecutar muy bien toda la actividad promocional. En materia de abastecimiento, tenemos un programa de innovación de proveedores, PIP, que nos permite vincularnos de manera amistosa, inteligente, amable, profesional con nuestros proveedores, lo que ha sido indispensable para no romper la cadena de abastecimiento en este tipo de momentos. Y en marketing hay muchísimas cosas. Aquí escogí un ejemplo que lo que llamamos pruebas AB. Pruebas AB es un mismo comercial que se firma con dos variantes distintas. Entonces se lanza en redes digitales con sus dos variantes y rápidamente podemos detectar cuál es el que gusta más. Y luego, si gusta más el A o si gusta más el B, votamos el que gusta menos, nos quedamos con el que gusta más. Es un modo de testear en línea comerciales en tiempos digitales. En fin, les podría dar muchos ejemplos, pero aquí estoy dando muy rápidamente algunos ejemplos de innovación incremental. ¿Cómo se mide esto? Todas estas innovaciones se traducen en eficiencias. Y el objetivo que nos hemos planteado es que las eficiencias de los proyectos lanzados en los 7 frentes en los últimos 3 años representan al menos el 8% del EBITDA consolidado de la compañía. Hoy día este número representa el 15%. Me paso ahora a innovación disruptiva. Esto implica hacer las cosas de manera materialmente distinta, crear nuevas ventajas competitivas, crear nuevos modelos de negocio, leer al consumidor, al cliente de una manera diferente, fuera de la caja, distinto de cómo lo habíamos hecho hasta ahora. Y nuevamente la innovación disruptiva se la voy a describir desde el proceso continuo, desde algunos ejemplos de aplicación y desde la medición. Entonces, este proceso continuo opera mirando al consumidor, mirando al cliente, mirando nuevos modelos de negocios. Y al interior de la organización se ejecuta desde los equipos corporativos de innovación disruptiva, que con el tiempo parten muy involucrados detrás de un proyecto y van cediendo espacio a las unidades de negocio, que van tomando estos proyectos a medida que se liberan. Los centros de excelencia están supervisando, controlando todo este proceso y haciendo que este proceso además alcance a todas las partes de la organización. Y fundamentalmente se estructura en torno a generar iniciativas de proyectos disruptivos y entrar en un proceso que se llama de stage and gate, o sea, dar pasos hasta llegar a una puerta y se cruza la puerta para pasar a un momento de escalamiento donde este proyecto se escaló. Está la generación de proyectos, exploración y descripción, test de hipótesis, desarrollo, piloto y escalamiento, y naturalmente todo esto se soporta en tecnologías de alto impacto. 3 ejemplos, uno de consumidores, uno de clientes y uno de nuevos modelos de negocios. En consumidores, la barra CCU es una iniciativa que traíamos desde hace un tiempo, que venía funcionando bastante bien, creciendo orgánicamente, y se disparó. Aquí entran los consumidores a una página, eligen todos los productos de la compañía, o los que quieran, digamos, están asequibles prácticamente todos los productos de la compañía, y se los enviamos a domicilio, operando en Chile, en Argentina, en Paraguay incipientemente. Esto se multiplicó por 6 veces desde que empezó la pandemia, y pensamos que el cambio en el hábito de consumo de muchos consumidores va a hacer que este siga siendo un canal muy importante. Lo veníamos operando abierto a consumidores ya desde hace algunos años, y el haber tenido esta expertise, el haber estado abiertos a esta innovación o transformación disruptiva nos permitió escalarla con mucha facilidad ahora en tiempos de COVID.
En materia de clientes, tenemos 400.000 clientes en la región, un poco más de 100.000 en Chile, y de estos clientes tenemos mucho aprendizaje y mucha información. Solo en Chile tenemos 100 millones de datos en los últimos 10 años de nuestros clientes. Datos de lo que nos han comprado, o sea, datos que relacionan a ese cliente con CCU, pero también datos del lugar en que está instalado ese cliente, esa botillería, ese almacén, ese supermercado. Datos como, por ejemplo, cuántos gimnasios hay alrededor, cuántas salas de cine hay alrededor, si hay estaciones de metro sí o no, cuánta gente vive, la caracterización de las personas que viven, y cómo esto va mutando o evolucionando en el tiempo. Todo esto se incorpora en la inteligencia artificial y esta nube son correlaciones entre estos distintos datos, donde la inteligencia artificial nos dice, oiga, dése cuenta de esto. La inteligencia artificial finalmente nos termina recomendando qué ofrecerle al cliente, qué le debe ofrecer el vendedor al cliente para que el cliente optimice su compra y demuestra ser tremendamente inteligente. Ahora, todo cambió en tiempos de COVID y lo que era inteligente antes deja de serlo en tiempos de COVID, pero estamos alimentando esta inteligencia con nuevos datos que nos va a permitir que nos dé nuevas ideas a medida que el COVID avance y el día de mañana cuando ocurran cosas disruptivas. Este proyecto se llama Delfos dentro de CCU. Y el nuevo modelo de negocio, no podemos ir a un bar a tomarnos un chop, pero llevamos el chop a domicilio. Y esto es una cápsula de 8 litros y ahí se puede servir una cerveza tal cual como si estuviera sirviendo en un restaurante. ¿Cómo se mide esto? Mira, todos los proyectos se evalúan por impacto y facilidad. Y lo que nos hemos propuesto, de alguna manera, el benchmark internacional es que un proyecto es de verdad impactante al interior de la compañía, un proyecto de innovación disruptiva, cuando tiene la potencialidad de representar el 5% del EBITDA de la compañía. Todo esto es muy preliminar y muy embrionario en CCU, por tanto, estamos en proceso de formulación y de implementación de las mediciones de impacto y de los resultados. Y por último me paso a innovación social y también vamos a ver modelo de proceso continuo, ejemplos de aplicación y medición. Mira, la innovación social se estructura en torno a dos ejes, un eje externo y un eje interno. En un extremo del eje externo está la donación. Nosotros donamos dinero a una institución externa que está innovando en materia social, innovando en educación, innovando en medio ambiente, en fin, innovando en cualquier área innovando en salud, en fin, cualquier área que impacte a la sociedad. Nosotros ponemos el dinero y toda la ejecución es externa. Y en el otro extremo está lo que nosotros llamamos en nuestro modelo las donaciones de extensión, donde nosotros ejecutamos o donde nosotros ponemos las fortalezas y el footprint de la compañía al servicio de esa innovación. Al medio está el voluntariado y el propósito de marcas. Para no extenderme en los límites del tiempo de esta presentación, me voy a referir solamente a innovaciones de extensión. Y aquí hay algunos ejemplos que se han hecho públicos y me gustaría referirme a ello. Primero, escudos faciales hechos con botellas de plásticos de nuestra propia operación. Alcohol gel hecho en Chile y en Argentina con el alcohol que se obtiene de las cervezas sin alcohol. Una cerveza sin alcohol, Cristal cero, escudo, Heineken cero, se produce primero la cerveza y luego se desalcoholiza. Queda la cerveza con 0,0 grados de alcohol a un lado y el alcohol a 100 grados al otro. Este alcohol, en convenio con laboratorios especializados, lo transformamos en alcohol gel en beneficio de la sociedad. Y lo mismo, con algunos alcoholes de nuestra operación pisquera, hicimos alcohol desinfectante para pisos y superficies. Ahí está en la foto. Luego, el footprint regional, el hecho de estar en más de un país, en este caso en Chile y Colombia, nos permitió empujar esta iniciativa, actuando a través de las cancillerías de cada uno de los países, de nuestras embajadas y de los ministerios de salud. Había ciudadanos colombianos que estaban en Chile, querían volver a Colombia y no podían, y había ciudadanos chilenos que estaban en Colombia, querían volver a Chile y no podían. Pusimos un avión para que llevara a los primeros a Bogotá y los segundos que los trajera de Bogotá a Santiago, como digo, en colaboración con las cancillerías. Luego aquí también nuestro footprint de asociaciones nos permitió llevar adelante esta iniciativa súper interesante. Tenemos una asociación en el negocio de aguas con Nestlé, el negocio de jugos en polvo con Carosi, en el negocio de jugos o néctares con Watts, y en el caso de PepsiCo, nosotros somos su embotellador de productos bebestibles, pero PepsiCo es el mayor operador de Chile, por medio del mundo, en snack dulces y en snack salados. Entonces armamos colaciones, 45.000 en una primera
instancia y las estamos entregando a personal de hospitales, esa primera línea a la que se refería Andrea antes, para que hagan su colación a la hora del almuerzo y a la comida. Y aquí hay un tractor de la Viña San Pedro haciendo sanitización en las comunas donde están los campos nuestros. Como pueden ver ustedes, esto es innovación, donde nosotros ponemos nuestro footprint, nuestros propios activos, nuestra propia operación, y nosotros la gestionamos en beneficio de la sociedad. ¿Cómo se mide esto? Fundamentalmente con cómo esto lo reconoce la propia sociedad, y aquí hay un par de mediciones. Se les preguntó, una encuesta de criterios, se les pregunta cuáles son las marcas, aquí están solamente mostradas las de la industria de alimentos y vestibles, que más han colaborado con la pandemia en Chile, y se ocupó el sexto lugar entre todas las compañías, después de Column como el primer lugar, y ahí está el resto del ranking. Y CADEM hizo recientemente una encuesta donde dijo, podrían mencionar empresas, marcas, empresarios que han implementado iniciativas que te parezcan especialmente positivas para llevar esta crisis. Y hay una especie de Big Three, donde está el grupo Luxix, MP6 y CCU. En una primera posición nos sentimos muy contentos de esto, pero particularmente contentos por el orgullo que sentimos todos quienes trabajamos en CCU, de poder poner nuestro footprint industrial, de operaciones, de marcario, de producto y de países al servicio de las comunidades en un momento, y de la sociedad en un momento tan difícil como este. Vuelvo al modelo. Como pudieron ver ustedes, los grandes habilitadores son nuestras personas y la tecnología, y los espacios donde se innova es en producto, innovación de producto, incremental, disruptivo y social. Siempre desde un proceso, siempre desde resultados concretos al interior de la compañía, siempre desde un sistema de medición. Y con mucho orgullo dejo puesta esta foto. Puedo contar que The Most Innovative Company, o MIC, que es un reconocimiento internacional que en Chile aplica la Universidad de los Andes. Muchas categorías, nosotros aplicamos en 3 categorías, una que se llamaba de gaseosas y cervezas, es una categoría, la segunda la categoría de vinos y la tercera la categoría de piscos, y obtuvimos el primer lugar en las 3 categorías, y nos sentimos muy orgullosos de eso. Eso es, pues, y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias a ti, Patricio. Patricio. Dejar de compartir. Sí. En todo caso, estamos ahí con asistidos al respecto, así que no hay problema. Estamos ya con algunos minutos para conversar, para ir planteando algunos de los temas e inquietudes, comentarios y preguntas que nos han ido llegando al chat de WhatsApp, al número de WhatsApp que han visto en pantalla durante esta sesión. Y primero quiero plantear un tema común para introducir una conversación. Son 2 visiones que comprenden materias o ámbitos distintos. Una más teórica, más de país, más de políticas públicas, la necesidad de innovar para construir un mejor futuro en un momento muy adverso. Y otra, la verdad es que además, y debo decirlo de acá desde Quiñenco, que nos enaltece, que nos enorgullece también, que es todo el proceso que ha llevado innovando en la práctica CCU permanentemente y particularmente en materia de innovación social en estos últimos meses, con la entrega de alcohol gel, de protectores faciales, con un despliegue en favor de la comunidad que ha sido realmente impactante y que así se ha visto también públicamente, que es muy conocido ya. Entonces, ¿qué materias en común, qué puntos ven ustedes necesarios tomar como experiencia desde lo privado hacia lo público y viceversa? Andrea, Patricio, les dejo la primera pregunta planteada. Andrea, están los dos, me parece, silenciados. A ver ahora. ¿Ahí? Sí. Ya. Bueno, la verdad es que yo creo que el proceso que nos acaba de contar Patricio es un proceso súper riguroso, muy bien pensado, nos muestra cómo o sea, hay un modelo técnico detrás, hay mediciones específicas, hay objetivos específicos. Todo ese paquete de proceso que está tan bien aplicado y que nos inspira, como dice Mauricio, en lo que está haciendo CCU, yo creo que tiene un correlato perfecto con cómo uno aspiraría que fueran las políticas públicas innovadoras en todos los países, y muchas veces no es así. Entonces, ¿cuál es el punto de encuentro? El punto de encuentro es una aspiración a que uno desde las políticas públicas sea capaz de aplicar rigurosamente
un proceso de diseño, implementación, evaluación, en muchos casos gradual, ¿no es cierto?, para poder ir ajustando, en que no nos enamoremos de un modelo específico, sino que podamos ir innovando en cada proceso y en cada momento distinto. Entonces, desde las políticas públicas y desde el llamado como de hacer las cosas un poquito distintas esta vez, yo creo que hay mucho que compartir entre las experiencias de innovación exitosa en el caso de las empresas con lo que hacen los países y viceversa. Patricio, me parece que estás sin el... Ahí. Oye, estoy 100% de acuerdo con lo que dijo Andrea, por tanto no me repito, pero suscribo cada una de sus palabras. Pero mire, y es muy importante que tanto en el mundo de la empresa como en el Estado, como en la sociedad civil en un sentido amplio, como cada uno de nosotros, finalmente el mundo está hecho de 7 billones de personas, que cada uno tengamos una enorme conciencia de la tremenda huella digital que la acción, huella, que la acción de cada uno de nosotros deja en el mundo. Y nosotros podemos trabajar con excelencia por el bien de los demás, dejando una huella de bien, o podemos trabajar de manera chapucera, sin excelencia, al 95% y no al 100%, sin preocupación genuina por los demás, y en ese caso dejamos una huella mal. Y en última instancia, la capacidad de que progresemos y avancemos, nos desarrollemos de manera integral, reside en la actitud de cada uno de nosotros, de cada una de las 7 billones de personas que viven en el mundo, de dejar una huella de bien en la actuación que tengamos todos los días, en pro de la excelencia, en pro del bien de los demás. Y esto toma la forma del estado de buenas políticas públicas, de funcionarios realmente comprometidos con sacar esto adelante, con una total conciencia de ser servidores públicos y de estar genuinamente preocupados por el bien de su país, que son a veces grandes cosas, pero el 99% de las oportunidades es una pequeña atención bien hecha en una municipalidad, una pequeña atención bien hecha en un organismo público. Y lo mismo en la empresa privada, el sentido de excelencia y preocupación por los demás, que de repente son grandes cosas, pero en el 99% de los casos es un producto bien terminado, un servicio bien hecho, una preocupación genuina por atender bien la necesidad de la persona que en ese minuto se está vinculando con la empresa. Creo que en eso, en última instancia, Mauricio, nos jugamos el futuro de nuestro país y el futuro del mundo. Así es, Patricio. Me quedo contigo porque tengo algunas preguntas. Tú hablabas de la excelencia, del trabajo, y tengo varias preguntas respecto del teletrabajo. Augusta Fabres, Constanza Silva preguntan cómo han medido la eficiencia del teletrabajo, qué decisiones se pueden vislumbrar o aplicar en términos prácticos hacia el futuro. Lo mismo, Constanza, ¿cómo ha funcionado el teletrabajo y qué decisiones se vienen a partir de ahí? Voy a dar un número general. Hoy día en CCU habemos casi 10.000 personas en los 6 países en los que operamos. Y a la fecha, al día de hoy, hay un 58% que está trabajando presencialmente, un 32% que está teletrabajando y hay un 10% que son grupos de riesgo, personas que están en algún tipo de cuarentena, vacación, en fin, que no están trabajando en ninguna de las otras 2 formas. Pero hay un 32% de la gente que está teletrabajando y la experiencia ha sido favorable en el sentido de que hemos podido mantener la continuidad operacional. Ahora, técnicamente, lo que aquí ocurrió fue un trabajo desde la casa o desde fuera de la oficina forzoso, digamos, no fue algo deliberado. Entonces, cuando pensamos a futuro en teletrabajo, más que pensar desde esta condición forzosa, tenemos que pensar desde una condición voluntaria. Y la condición forzosa no necesariamente es el mejor acompañante para pensar en lo que viene de aquí en adelante voluntariamente. Entonces yo creo que vamos a tener que esperar que las aguas vuelvan a su cauce, que las personas volvamos a trabajar en un 100% presencialmente para ir escogiendo aquellas áreas, por un lado, y aquellas personas, y las características de aquellas personas, por el otro,
que combinen muy bien el teletrabajo. Y luego teletrabajo es una palabra muy amplia, porque teletrabajo no hay por qué mirarlo como blanco o negro, puede ser teletrabajar algunos días, teletrabajar algunas funciones, teletrabajar en algunas horas. Entonces yo creo que hay un espacio enorme para avanzar en ese sentido, pero con granularidad y desde la post-pandemia. Andrea también comentaba ese tema durante su presentación, mostraba las diferentes aproximaciones y realidades según los países y el nivel de ingreso per cápita referente al teletrabajo. ¿Cómo ves esta materia? ¿Cómo se puede medir? ¿Y qué experiencias y qué conclusiones sacar para adelante, por supuesto? Andrea. Yo creo que es una experiencia bien inédita. Hemos hablado de teletrabajo y trabajo a distancia por 10 años por lo menos. Hemos estado tratando de impulsarlo. Ha habido, en Chile sobre todo, en una sociedad desconfiada como la que tenemos hoy día, un avance lento. Y lo que hace la pandemia es tirarnos a la piscina, pero con condiciones que no son las condiciones óptimas. Entonces, por un lado, yo creo que hay que agradecer que alguien nos empujó a algo que de otro modo no lo habríamos hecho, pero por otro lado hay que retroceder para hacerlo de la mejor forma posible. Dicho eso, hay que reconocer, perdón, está sonando el timbre en mi casa, parece que lo escuchan. Parte del teletrabajo, por supuesto. Alguien lo contestará, espero. Hay que reconocer que no todo el mundo puede hacer teletrabajo, no todas las funciones se pueden hacer con trabajo a distancia. Entonces, es re importante que de alguna forma preparemos para que todos podamos tener la oportunidad de hacer el teletrabajo que quisiéramos hacer voluntariamente. Y eso es un rol desde la empresa, pero también desde el Estado. El Estado tiene un rol en entregarte las facilidades, la capacidad. Me van a tener que perdonar, pero tengo que pagar. No hay ningún problema, tenemos que otorgar las facilidades también para que no haya problemas en tu casa con el timbre. Perdón, eso es parte del nadie más escucha el timbre en esta casa. Oye, pero hay un punto que mencionaba Andrea y que yo también creo que puede comentar Patricio. Durante la presentación Andrea hablaba de los trabajos de alto contacto, de lo difícil que puede llegar a ser recuperar los sectores como los restaurantes, los bares, aquellos que son muy importantes y cada vez más para la economía, para revitalizarla en estos casos. Y bueno, CCU también tiene una red de clientes en bares y restaurantes que distribuyen los servicios y ustedes han estado empujando con esta iniciativa. Yo invito también, y que me parece importante, Patricio, tener un poco de tu visión de cómo empujar esos sectores, esos espacios con trabajo de alto contacto y que son muy importantes en este contexto. Son muy importantes. Mira, en un mundo de incertidumbre, ¿no?, donde la respuesta más honesta a la mayoría de las preguntas es no sé. Yo pienso que hay tres certezas, digamos, en esto. Número uno, que algún día esto va a volver, y va a volver plenamente. Los seres humanos somos sociales, nos gusta vincularnos, nos gusta salir de la casa, nos gusta estar con otras personas. Eso es de la naturaleza humana, es antropológico, ¿no? Eso no va a cambiar, digamos. Las personas no vamos a dejar de ser quienes somos. Por tanto, eso va a volver, número uno. Número dos, va a ser diferente. O sea, va a haber cosas que tal vez van a cambiar para siempre en los restaurantes, en las discotecas, y estoy seguro que para mejor. Y lo tercero es que no sabemos cuándo. Va a ser un proceso gradual, pero cuándo se va a alcanzar un retorno al 100% no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué contribución podemos hacer nosotros desde la empresa y nosotros como personas? Mira, aquí hay una primera prioridad que es intransable, que es el cuidado de las personas. Pero el cuidado de las personas es perfectamente balanceable o compatible con la continuidad operacional y con ir dando normalidad a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por cuidarnos, por cuidar a los demás e ir haciendo que esto ocurra en un ambiente de normalidad. Significa que las empresas tenemos que ir poniendo todos los recursos que sean necesarios para que la empresa sea el lugar más seguro para estar, para que ojalá muy pronto el 100% de las personas podamos estar trabajando aquí, porque con eso contribuimos a la vuelta de la normalidad. Y tenemos que colaborar
en aquello que nos sea posible para que nuestros clientes, botilleros, restaurantes, en fin, recuperen su normalidad, atendiéndolo de la manera más ágil posible, con el mejor nivel de servicio posible. Oye, y para cada uno de nosotros como consumidores, cuando sea responsable atender, tengamos los medios para hacerlo, hagámoslo, porque vamos a estar poniendo una huella de bien en la sociedad. Andrea, Tal vez una respuesta un poco general y no tan específica, no, pero es muy difícil saber en lo específico cómo esto va a ir ocurriendo. Sí, Andrea, yo no sé si tú quieres profundizar ahí, porque tú hablabas harto respecto de la importancia que esto tiene para la economía, los sectores de alto contacto. Algo que pasa bien desapercibido en esta crisis es algo que es justamente el tema que yo les contaba recién, que tiene que ver con que estos sectores de alto contacto no estaban golpeados por recesiones previas como están golpeados hoy día. Y esto es así porque son los sectores donde hay mayor riesgo de contagio, ¿no es cierto? Pero estos sectores cumplen roles muy fundamentales en la economía que están bastante oscurecidos y no nos dábamos cuenta. No solo el de estabilizar en los ciclos, algo que ya habíamos, que traté de explicarles, pero algo más importante, que es que no es un sector que absorbe trabajadores de calificaciones medias que están en apuros, entre comillas, que han sido desplazados por cambios tecnológicos. Sabemos que los cambios tecnológicos en la historia siempre producen más empleo de lo que destruyen, pero los nuevos empleos no son en los mismos lugares que antes y se producen en este proceso particular de automatización que estamos viendo hoy día, de la cuarta revolución industrial, se producen en las esquinas de la distribución de los ingresos. Aquellos trabajadores que están en ingresos medios y capacidades cognitivas medias son los que están reemplazados y empujados o hacia esos nuevos trabajos que complementan la tecnología o hacia trabajos que no son automatizables todavía porque son relativamente baratos, ¿no es cierto? Pero que están en un riesgo. Todos estos trabajadores intermedios que no fueron capaces de hacer el upgrade estaban siendo absorbidos muy fuertemente por un sector de servicios que se está expandiendo en forma significativa en un país que se va desarrollando muy fuertemente en esa área. Cuando estamos en presencia de un shock que le pega a la vena a ese sector que servía de colchón de amortiguación, estamos entonces ante una dificultad social importante hacia adelante. No sabemos, Patricio lo hizo súper bien, no sabemos cómo va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que estos sectores, muchos de ellos van a tener que reconvertirse, van a tener que adecuar su forma. Pensemos en un restaurante, súper simple. El restaurante va a tener que atender menos personas al mismo tiempo, pero va a tener que sanitizar muchas más veces. Mantiene al chef, que sería como la parte alta de la distribución, reduce al mesero, aumenta al barrendero. De nuevo, es una distribución donde el del medio, si no lo ayudamos a moverse en la distribución, va a quedar en una muy mala situación. Y ahí el rol del Estado y de la empresa es fundamental. Andrea, Patricio, la verdad es que se nos vienen los tiempos encima, nos vamos a extender unos 5 minutos más para tratar de responder algunas de las preguntas que están llegando y que la verdad son muchas, hemos tenido mucha gente hoy día conectada, así que desde ya los quiero comprometer para, con posterioridad al webinar, les voy a hacer llegar algunas de estas preguntas para que podamos irlas contestando y alojándolas en el sitio ideas.quiñenco.cl. Pero les quiero plantear algunas, a ver si me pueden responder en lo más breve posible. Patricio, Alejandro pregunta, dice, en esta pandemia se ha intensificado el delivery y la venta directa de diferentes productos. Bueno, de hecho, tú los mencionabas ahí cuando hablabas de la barra CCU. Algunas voces han manifestado preocupación por las cifras de consumo de alcohol. ¿Han visto realmente un aumento en el consumo de alcohol en los últimos meses? ¿Ha habido algún cambio en esa tendencia de consumo? Es una muy buena pregunta. El consumo de alcohol en Chile, en todas partes del mundo, es un hábito. Los hábitos toman mucho tiempo en modificarse. No se modifica un hábito de la noche a la mañana. Mira, de hecho, voy a dar el siguiente dato. El consumo per cápita de alcohol en mayores de 18
Cuando digo alcohol me refiero al alcohol a 100 grados, o sea, tú tomas la cerveza, y la cerveza en promedio tiene 4,5, 4,7 grados de alcohol, el vino 12 grados de alcohol, los licores entre 35 y 40, dependiendo del tipo de licor, más o menos tú extraes eso y calculas el consumo de alcohol a 100 grados y lo divides por la población mayor de 18 años y ese consumo es total y absolutamente estable en los últimos 15 años. 15 años en los que vimos las cifras que mostró Andrea, el producto, estoy hablando hasta el 2019, luego me refería al 2020, en que el ingreso per cápita en Chile creció mucho, el consumo de muchos productos creció mucho. Pero el hecho de hacernos más ricos tal vez nos hace tener más camisas en el closet, más zapatos en el closet, nos puede hacer viajar más, salir más a restaurantes, pero la riqueza no le confiere al hígado una capacidad especial para procesar alcohol. Por tanto, la gente no toma más alcohol, ¿no? Porque es un hábito. Lo que va haciendo las personas que se van cambiando de alcoholes tal vez más baratos, alcoholes más caros, y van consumiendo menos alcohol en el hogar y van consumiendo más alcohol en restaurantes porque tienen más poder adquisitivo, pero el consumo total de alcohol es estable. Y si uno mira el primer semestre de este año, el consumo continúa estable. Nosotros en general hacemos mediciones al cierre de año, porque los números son más fiables, pero hemos hecho estimaciones corrigiendo por estacionalidad en los primeros 6 meses y se muestra que el volumen es estable, con una leve tendencia al crecimiento en los primeros 3 meses y una leve tendencia al decrecimiento en los segundos 3 meses, o sea, del trimestre del COVID, digamos, abril, mayo y junio, el consumo per cápita de alcohol a 100 grados es un poquito menor, con distinta composición entre los distintos productos, entre cerveza, vino y pisco. Algunos caen, otros suben, pero cuando se computa el total hay una leve caída. Y ese es el número. Y lo más importante, dado que estamos hablando de consumo de alcohol, es que el consumo de alcohol se haga de manera moderada. Se estima que un 70% de la población mayor de 18 años consume alcohol, un 30% son abstemios, y de ese 70% que consume alcohol se estima que alrededor del 93%, 93, 95% lo consume de manera moderada y alrededor de un 5 a 7% lo consume de manera inmoderada. Y eso es antes de la pandemia, probablemente durante la pandemia y probablemente lo seguirá haciendo después. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad. Esto involucra al Estado, a las empresas, a las familias y al comportamiento individual de cada persona por controlar eso. Sin duda. Andrea, tengo varias preguntas que han llegado que básicamente se refieren al tema de las reformas de segunda generación de las que hablaste. La verdad es que llevamos mucho tiempo hablando de reformas en diferentes materias. ¿Cómo se discuten estas reformas sin generar incerteza jurídica, sin desincentivar la inversión? Tengo además una pregunta acá de Francisco Dañino, que es periodista del diario La Tercera, lo aprovechamos de saludar. Francisco dice, ¿cree que el proceso de la nueva Constitución es una oportunidad para incrementar la confianza social y política? Hablando de innovación esto. ¿Cómo lo ves? Primero, aclarar a qué me refiero con reformas de segunda generación, con un ejemplo bien cortito. Les dije que en los 90, a principios del 2000, hicimos grandes reformas de primera generación. Un ejemplo es 2002, 12 años de escolaridad obligatoria, ¿cierto? Eso es cantidad. Luego hemos hecho esfuerzo, pero bastante menos importante, y porque además es una pega mucho más difícil mejorar la calidad de esa educación que ahora es obligatoria. A eso me refiero con segunda generación, es como una segunda vuelta de tuerca de las reformas iniciales que se han hecho. En pensiones hemos hecho lo mismo, partimos con una y la hemos adecuado, y yo creo que va a haber un segundo, un tercer y un cuarto, una cuarta adecuación. Esas son reformas que son mejoras continuas de lo que ya partía. Y hay miles de cosas que tenemos que seguir mejorando. Creo que lo más importante es que todas las cosas se pueden conversar. Todo tipo de propuestas tiene que estar en la mesa y que tenemos que ser capaces de ponerlas sin censura y de poder analizarlas súper rigurosamente, sin sacar a los técnicos del camino, exigiéndole a los técnicos que sepan entender que hasta dónde llegan los modelos y dónde empieza su ideología, que también es muy difícil de hacer. Analizar con mucha rigurosidad cada detalle de una propuesta, porque aunque uno no se dé cuenta,
cada una de ellas tiene un efecto en cadena muy significativo en sociedades complejas como la chilena, con efectos que van a ser en el tiempo, con efectos que van a generar consecuencias indeseadas. Entonces, lo que yo diría, incluso a partir de la pregunta sobre la nueva constitución, lo que yo diría es que tenemos que hacer esas discusiones, son necesarias. Hoy día estamos en un mal punto como para no hacerlas. Creo que la sociedad merece tener una discusión respetuosa, responsable, donde podamos poner los argumentos sin descalificarlos por quién los hace, pero donde cada uno de nosotros cumple su rol, y cumple el rol de que esto está hecho desde la buena fe y con una responsabilidad que hace que la solución a la cual lleguemos es una solución colaborativa y conjunta. Eso no solo reduce la incertidumbre que generan estos procesos de cambio, porque te asegura que vaya a llegar a un mejor resultado, sino que también mejora la eficiencia de los cambios, porque cuando todos estamos de acuerdo, hemos hecho un proceso conjunto de llegar a esa solución, la vamos a respetar de mejor manera. Yo espero que en la Constitución hagamos algo parecido. Lleguemos a algo en que estemos todos de acuerdo que esa es la nueva hoja de ruta y que seamos capaces de respetarla una vez que llegamos a ella. Ok, la verdad se nos pasó volando el tiempo, nos extendimos un poco más de la cuenta, les damos desde ya las disculpas del caso a nuestra audiencia fundamentalmente, y intentaremos, como les dije antes, ir respondiendo preguntas que hayan quedado pendientes, son muchas la verdad, durante los próximos días y semanas en el sitio ideas.quiñenco.cl. Patricio, Andrea, de verdad, muchas gracias por su tiempo, muy interesantes sus presentaciones y esperamos de verdad que este espacio de conversación abierto sirva para la reflexión y para ir innovando, que es el principal desafío como país, como empresa, como sociedad. Patricio, muchas gracias por tu presencia y por tu aporte hoy día. Muchas gracias, Andrea, también. Y desde ya los dejo invitados a ustedes dos y a todos quienes están hoy día conectados a la próxima conferencia virtual que haremos el jueves 3 de septiembre, donde contaremos con la participación de Óscar Afún, que es gerente general de CSAB, presidente de CMSAM, director de Hapag-Lloyd, Nexans, Impexans, y entre otros cargos, y Sandra Guasotti, que es Senior Vice President Multi-Country de Oracle, directora del Banco de Chile, presidenta de AmCham Chile, para conversar de globalización luego de la pandemia. Vimos hace algunos meses que el Economist, hace un mes, el Economist puso en duda el futuro de la globalización. Tenemos muchos temas que conversar y esa es la invitación. Nos estaremos viendo el jueves 3 de septiembre. Muchas gracias a todos por estar aquí.